Colombianos, mucho ojo y mucha atención a estas noticias porque te van a ayudar a salir de la percepción y caer de frente en la realidad, ¿verdad? Tuvo que llegar un presidente como Gustavo Petro para que muchos entendiéramos por fin la dinámica real de la política, su sentido y la necesidad de informarnos mejor. Ahora bien, aceptemos algo. ¿Quién con 5 dedos de frente desconoce la forma baja y ruin de la ultraderecha para hacer política? Nadie, ¿verdad? O solamente ellos que están en esa línea. El miedo, el pánico, los atentados, la guerra, porque qué hijo de putas para gustarle el plomo, porque plomo es lo que hay y plomo es lo que viene y es lo único que tienen para ofrecerle al pueblo colombiano. Ese es su modus operandi, sembrar terror para luego vendernos la misma basura de siempre llamada seguridad democrática. Eso ya lo conocemos de sobremanera. Hoy vemos una ultraderecha totalmente desconfigurada en las últimas porque ya no conectan con el pueblo. Por ejemplo, el máximo líder de los Uribestia anda recorriendo el país creyendo que todavía todos están de su lado. No, así no. Ahora Paloma, bienvenida a Jardín, la Villa Encantada. Bueno, 3 personas aplaudieron su circo y el mensaje fue claro. Antioquia no es Uribestia, perdieron el fervor del pueblo. Hoy el respaldo está con el progresismo. No tienen voto de opinión y eso quedó clarísimo con el caluroso recibimiento que le dieron en Boyacá. Toma pa' que lleve. Otro rechazo desde otro ángulo y otro sector. Bueno. Pues bien, tiempos distintos, pero el libreto para engañar incautos sigue siendo el mismo. Veamos ahora. Si me la gano, ahora ¿Te suena esta escena? Cada 4 años pasa lo mismo. Políticos que jamás vuelven a una plaza, hasta que necesitan votos. Esta vez fue Polo Polo. Fue a Corabastos, se puso a cargar bultos de papa, de cebolla, a tomarse fotos con los trabajadores y a pedir votos. No es trabajo, no es compromiso, es campaña. Un rato cargando bultos para la foto y 4 años olvidando a esa misma gente. Ya lo habíamos visto. Claro que sí. María Fernanda Cabal comiendo con campesinos. Pinzón comiendo tomates en la calle. Todos muy cercanos al pueblo cuando hay elecciones. Pero miremos los hechos. ¿Qué hacen cuando llegan al Congreso? Hunden reformas laborales, hunden reformas pensionales, hunden reformas que benefician a la gente trabajadora. Si dicen defender a los humildes, ¿por qué votan contra ellos? ¿Por qué se oponen a mejores salarios? ¿Por qué rechazan derechos laborales? Y es que, claro, el discurso no cambia en absolutamente nada, sino que lo diga también este video. Si nosotros lo recortamos, bajamos impuestos. Si bajamos impuestos, dejamos de asfixiar a la gente. Y si dejamos de asfixiar a la gente, empiezan los privados a producir más. Necesitamos recuperar nuestra economía.
cero derroche, un Estado austero y eficiente que nos permita bajar impuestos, subir salarios. Vote por Colombia. Iván Duque. Transparencia juvenil. Firmeza. Preparación. Mano firme. Corazón grande. Ahora bien, y para que no se les olvide la enorme mancha que carga el Uribestia mayor, aquí el resumen del eterno. Yo nunca supe y todos eran buenos muchachos. Álvaro Uribe siempre anda muy cerquita de gente que comete crímenes, pero el pobre nunca se entera de nada. Recordemos, mientras fue presidente, más de 80 políticos, la mayoría de su coalición, resultaron condenados por nexos con paramilitares. Entre ellos, su primo, el ex senador Mario Uribe, pero el pobre Álvaro Uribe nunca se enteró de lo que pasaba. ¿Y saben qué respondió? Les pidió a los congresistas que, mientras no estuvieran en la cárcel, votaran por sus proyectos. A pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Ah, qué lindo es recordar. Su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, montó un programa de subsidios para los campesinos más pobres, pero esa plata terminó en manos de los terratenientes más ricos. Arias fue condenado a 17 años de cárcel, pero el pobre Uribe nunca se enteró de lo que pasaba. El DAS, la agencia de inteligencia bajo Uribe, participó en homicidios, se alió con Para, espió a magistrados de la Corte Suprema, chuzó a miembros de la oposición y sembró el caos durante años. Por esto, la directora que él nombró, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de cárcel. Otro director que él nombró, Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de cárcel. Pero el pobre de Uribe nunca se enteró de lo que pasaba. Su ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, su ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Alberto Velázquez, sobornaron a congresistas para que apoyaran la reelección del presidente eterno. Por esas jugaditas todos terminaron pagando cárcel. Pero el pobre de Uribe nunca se enteró de lo que pasaba y acabó reelegido. Miembros de su ejército, desde altos mandos a soldados rasos, asesinaron a inocentes para presentarlos como guerrilleros. Hay más de 1.700 condenas por esto. Pero el pobre Uribe nunca se enteró de lo que pasaba. Ahora su abogado, Diego Cadena, está condenado a 7 años de cárcel por sobornar a testigos para que hablaran bien del expresidente. Pero el Tribunal Superior de Bogotá acaba de concluir que Uribe nunca se enteró de lo que pasaba. Pobre Álvaro Uribe. Se la pasa despistado mientras sus más cercanos cometen crímenes favoreciéndolo a él. Qué vainas, ¿no? ¿Y que por qué le doy tanta relevancia a estos videos? Pues bien, para que no haya dudas que son el cáncer de Colombia, así muchos de ellos no lo admitan. Además, ya llegó a la Corte el recurso extraordinario de casación en el proceso del expresidiario. Sí, como lo están escuchando, del culibajito. La Corte Suprema ya está encima y detrás de él. Hay 3 escenarios posibles que se puedan presentar en este caso. 1, que sea condenado, que es lo que esperamos la gran mayoría de colombianos. 2, que quede al suelto. Y 3, que su caso prescriba como cosa rara. Pero con todas las evidencias, no hay forma de que vuelva a salvarse, a menos que la Corte le dé miedito. Ahora miremos cómo reciben a Iván Cepeda Castro, presidente, próximo presidente de Colombia. Con honor, vamos a dar inicio a toda la programación que tenemos para que Valledupar. ¡Wow! ¡Qué grande! En ese mismo evento, el candidato frenó en seco a un supuesto periodista. Y digo supuesto porque el verdadero periodista investiga, no vive de chisme ni de calumnia. Pero bueno, así se ha dedicado la prensa amarillista al servicio del establecimiento. Mataron 6.000 personas por preguntas que se hacían como esta. Iván Cepeda amenazó a un periodista por hacerle esta pregunta. ¿Va a gobernar usted con la FARC o con los grupos al margen de la ley? Y luego de esta pregunta lo amenaza así. Mataron 6.000 personas de ese movimiento por preguntas que se hacían como esta. Aquí en este departamento mataron tanta gente por acusaciones. Y es que así son los sur. Cuando los enfrentan, amenazan y perfilan para violentar al que no piensa como ellos. Pero pronto y con el tigre se les acaba ese reinado. Sí. ¿Será que este payaso prestó servicio militar? Porque en todos los videos hace el saludo militar. Respete a los que sí prestamos servicio militar, por lo menos, y a sus familias. Bien, la verdad es que este señor o niño, no sé lo que es que se copia del formato de los demás y que pues no tiene nada más para decir. Solamente le alcanzan 30 segundos y esos 30 segundos los desperdicia engañando y diciendo estupideces. Eso es el reflejo de lo que es la oposición hoy en día. Uno quisiera no hacer este tipo de videos. La ventaja es que este señor no es candidato. Ayer cometí el error de nombrar a un militar retirado que habla con figuras de jaguar en la calle y me ha hecho 5 videos utilizando a su mamá esperando que yo le responda y se va a quedar con las ganas. También hay un dicho que dice, cuando tu enemigo se está equivocando, no se lo digas, pero es exactamente lo mismo que pasó en el 2022 y siento que esto ayudó mucho a que Petro fuera presidente. Esta clase de oposición, obtusa, ridícula, patética y estúpida. Aquí podemos analizar cómo tergiversa lo que dice Iván Cepeda frente a una pregunta que le hace un periodista. Vamos a verla completa, por favor, para que ustedes la analicen. Colombia asesina. ¿Quién te hizo la pregunta que yo? Oscar Arzuaga de Radio Guatapurí. Yo no sé si usted conoció el caso del genocidio contra la Unión Patriota. ¿Le es familiar? Mataron 6.000 personas de ese movimiento por preguntas que se hacían como estas. Salía la persona de la reunión, es que ese es de la FARC, un tiro. Así mataron a mi padre, por ejemplo. ¿Vieron? Luego de ver la entrevista es que ni siquiera hay necesidad de explicarlo. Iván Cepeda está diciendo que por preguntas como estas mataban, no a los que preguntaban, sino a los que estigmatizaban. La pregunta pretende estigmatizar a Iván.
¿Cómo se le ocurre preguntar si un presidente va a llegar a gobernar con criminales? Esas son las disidencias de las FARC, eso es el ELN, esos son los grupos paramilitares, unos delincuentes, e Iván Cepeda lo dice en el video. Cepeda no tiene ni una sola investigación, ni un proceso por absolutamente nada que tenga que ver con la guerrilla. Lo que ha sido es facilitador de paz. Entonces, si ustedes analizan el trasfondo de lo que quieren con este tipo de propagandas, quieren enlodar al candidato, provocar, y cuando el candidato responde con absoluto respeto per se, como vimos a Iván, automáticamente cogen esas palabras y las tergiversan. Tome para que lleve, vieja chismosa. Y como era de esperarse, la indignación selectiva de la ultraderecha ya los tiene diciendo que Cepeda amenazó al supuesto periodista, porque no se les puede decir ni refutar nada. Y para desgracia de la ultraderecha rancia, Iván Cepeda llena plaza y marca en todas las encuestas, aunque nosotros no creemos en encuestas. Mientras tanto, los uribestias, cada vez que su máximo líder sube un video, la gente se le burla. No, ahí tiene el rechazo del pueblo. Pero no dicen nada de su candidato, que dice, asegura perseguir periodistas que sean incómodos para él. ¿Cómo va a ser eso? Un segundito, yo he sido defensor de medios de comunicación y de periodistas. Yo no tengo problema. Lo que no me gusta es que digan mentiras. Te pongo un ejemplo sencillito. Una periodista activista, porque además es un convito de 10 activistas que dicen que son periodistas. ¿Estás hablando de nuestros colegas de yo no me la voy a dejar montar de ellos, ni de nadie. ¿Por qué? Nadie se equivoca cuando tiene la razón. Yo respeto a los periodistas de verdad. Ese es un trabajo necesario en la democracia, es un trabajo necesario para el futuro de un país. Preguntarle, No, es que yo no tengo problema. No, es que te voy a contar ese ejemplo solamente. La señora Bejarano saca una columna y dice 2 mentiras. Dice que hizo una fiesta en Cartagena y dice que en un proceso está mencionada mi gente. Le aporto un video de la fiesta de 40 años mío que no fue en Cartagena sino en Italia, que está grabada, y la persona que ella dice que estaba ahí no está. Y con respecto al señalamiento judicial que hizo, le dije, aquí está la decisión judicial que hizo Tránsito a Causa Juzgada, que dice que lo que usted dice es mentira. ¡Nos están matando! Persecución. Coño, no quería sino que dijera sobre esos 2 punticos la verdad. Yo no tengo problema. ¿Tú has visto cómo se refieren a mí todo ese combo de periodistas o de politiqueros disfrazados de periodistas? Los peores epítetos contra mí. Eso lo hace el periodismo independiente. Yo no me la voy a dejar montar, ni me la voy a dejar montar de la Flip, con quien he tenido una discusión histórica, porque eso es un directorio político. Yo respeto a la prensa seria, como respeto a los buenos médicos, no a los tramadores, como respeto... No, atención, no hay problema con los medios. Es que, Camila, yo no tengo problema en que pregunten, en que digan. Libertad de prensa. Total, absoluta. Me puedo comprometer con el país. Lo único que pido yo es que no digan mentiras. ¿Es eso mucho pedir? ¿Es eso mucho pedir? Pero... Ah, bueno, ahí sí todos calladitos y sumisos. Pasando a otras noticias, en medio de tanta controversia por la reducción del salario a los congresistas vía decreto emitido por el presidente Gustavo Petro, queda al descubierto la lloratón uribestia frente a un acto que nosotros hemos denominado justicia social. Esto debería hacerse por ley, claro está, porque lo que se hace en decreto, por decreto se deshace. Así es la situación. Y ahí vemos a Angélica Lozano, a Juinao, a Miranda y el mismo despreciable JP Hernández apropiándose de los logros del progresismo. No, ahí están pintados estas ratas. Que le bajaron el salario a los congresistas. Pero ¿qué es esta maravilla? Hoy celebro, aunque a los petristas les duela, que Petro haya utilizado la idea de JP, eliminar la prima especial de servicios. Mi idea se ha materializado y por esa razón es una gran victoria. Pero qué sucio de verdad. Pero aquí tenemos píldora para la memoria. Cuando llegó, esa era su ilusión, porque hay que decirlo, el hombre venía trabajando en eso, incluso lo dijo en campaña, pero luego mostró quién era realmente, uniéndose al uribismo. Y ese proyecto se lo metió por el CULO. Chequen este video. ¿Recuerdan ustedes al senador JP que se quejó del alto salario de los congresistas? ¿Recuerdan que sacó una falsa lista de mercado acusando al presidente Petro? Vean lo que opina ahora el senador de la decisión de Petro de congelar los altos salarios del Congreso y las 2 ramas del poder público en Colombia. Pero aquí lo que veo es como un tipo de venganza por parte del presidente de la República contra los altos funcionarios. Claro, como le tocan el salario, al igual que Cabal, ahora creen que congelar el salario es una medida vengativa de Petro contra los congresistas. Ahí está. Dense cuenta de cómo actúan estos personajes que no tienen principios políticos, sino afán de fama y de poder. El propio rey de la mentira, algo de no creer, pero bueno, así es como se le quita la máscara a un payaso como este. Bueno, decirle payaso es ofender ese bonito arte, es ofender a los verdaderamente payasos. La verdad, este asqueroso merece todo el rechazo. Y lo mismo con Lidio García, que salió llorando, pero además de eso, mintiendo. Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Aún así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho.
Que quede claro, la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas. No joda, qué descaro de verdad. Deje de hablar paja. Usted no es ningún demócrata. Gastarse miles de millones en campaña, ¿qué tiene eso de democrático? A ver, dígame. Nada, absolutamente nada. Subirle el salario a la clase humilde, trabajadora de este país es un desastre. Pero bajárselos a ellos es populismo. Pues sigan llorando, estimado HP. Nos están llenando de mentiras. ¿Y de dónde son las mentiras? De los dueños de la prensa. ¿Y quiénes son los dueños de la prensa? Los mega ricos. Entonces no quieren pagar un peso de impuestos cuando fueron subsidiados por todo el pueblo colombiano. Y no quieren subirle a sus trabajadores porque creen que la ganancia sale de sobreexplotar a los trabajadores y no de aumentar la productividad, porque viven en el atraso, viven del Estado, son parásitos del Estado. Prácticas de la extrema derecha. No sorprende la forma de hacer campaña de este personaje, acusado, altamente cuestionado junto a su primo Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. Y es que se dice que presionan y obligan a la gente a conseguirles votos, según el exalcalde de Cartagena, presuntamente. Ojo, es obligatorio. De su colaboración depende su futuro laboral. Ojo, o sea, de frente le dicen que solo si cumplen a pie de la letra todos los aportes para la campaña de Lidio García, pueden trabajar, de lo contrario no van más. Y esa es la administración del señor Dumek Turbay, primo hermano de Lidio García. Que toda Cartagena sabe qué es lo que está pasando, menos, ¿ustedes saben quién? Los sinvergüenzas de la Procuraduría. Y es que ese siempre ha sido el actuar de la extrema derecha. Y según investigaciones, también lo señalan de apropiarse de terrenos baldíos del Estado, es decir, del campesinado. No, así no. Y lo dicho está, entre más tienen, más quieren. Presidente, casos emblemáticos de procesos agrarios que son muy importantes. La Chorrera y Siberia, particularmente 302 hectáreas, es un bien de la familia Carranza, es un caso emblemático muy valioso. Como bien lo decía la ministra, Las Pavas duró engavetado ¿cuántos años? Y los campesinos desplazados varias veces, muchas veces de esa manera violenta. Y aquí de forma clara parte del ejercicio que usted nos solicitó. Nosotros hemos revisado de forma clara cuáles son presuntamente los congresistas que acaparan la tierra en Colombia. Nos hemos encontrado preliminarmente un ejercicio que está en investigación y en construcción de que al menos 1 de cada 3 de los congresistas tienen relaciones y vínculos con temas de baldíos. Sin embargo, puntualmente, casos específicos que ya están abiertos por la Agencia Nacional de Tierras y que ya están fallados de alguna manera desde el punto de vista administrativo, tiene de forma clara estos protagonistas. El senador Marco Daniel Pineda de Cerete, Córdoba, está en ese predio por acaparamiento de baldíos. La senadora Liliana Esther Vitar de Ciénaga de Oro tiene un predio con presunción de baldíos, esa es la ubicación de los predios. El senador Lidio García Turbay tiene un predio en San Juan de Nepomuceno en una investigación asociada a temas de baldíos. Bueno, así es que construyen patria. ¿Y qué podemos esperar de la ultraderecha recalcitrante? Si el HP de Cepeda el Malo está en graves problemas, investigaciones por vínculos con paras, según la JEC, la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahora aparece como presunto receptor de coimas en la alcaldía, nada más y nada menos que de Alex Char. ¿300 millones de pesos por una coima? Le pagaron 300 millones de pesos al expresidente del Congreso, Efraín Fincho Cepeda, por una coima en Barranquilla. ¿Y no sería este el único negocio? La persona que vemos acá es Efraín Fincho Cepeda, 26 años en el Congreso, cacique político, líder del Partido Conservador y hoy aspirante presidencial. Construyó su fortuna con negocios inmobiliarios y contratos en el Estado. Una investigación de la revista Raya revela un esquema de coimas que involucra a Fincho durante la segunda alcaldía de Alejandro Char en Barranquilla. Según testigos y Char revelados, su secretario de gobierno de ese entonces, Clemente Fajardo, tenía la orden de cobrar el 10% de cada contrato de esa secretaría para pasárselo a Fincho Cepeda. La prueba revelada: un chat de WhatsApp entre Fajardo y un contratista exigiendo el pago por la remodelación de la cárcel El Bosque de Barranquilla. Ahí Fajardo le escribe que está recibiendo una presión insoportable. La presión que recibo es insoportable. Fincho está mareado. Te pido porfa que le empieces a cumplir. En los chats queda en evidencia que el contratista le pide a Fajardo que consiga la firma de Rafael Lafont en una cuenta de cobro para poder sacar de ahí. Rafael Lafont es el secretario de Obras de ese entonces de Barranquilla y lo es actualmente. Para lograr esa firma, Clemente Fajardo contactó a Jaime Pumarejo, sucesor de Char en la alcaldía de Barranquilla. Pumarejo le respondió que ya mismo le digo, y luego le pidió chismes del Partido Conservador, del que hacen parte Efraín Cepeda y Clemente Fajardo. Un testigo le confirmó a Raya la entrega de 180 millones a Clemente Fajardo en un apartamento. El resto de la plata no se pudo pagar debido a que la alcaldía de Alejandro Char no pagó la totalidad del contrato de aumento de celdas. ¿Y qué dijo Fincho Cepeda ante estas acusaciones? La respuesta y toda la investigación está en revisarraya.com. Comparte este video.
Y ojo, señores, algo para tener muy pero muy en cuenta, y es que su cuota política al Congreso es nada más y nada menos que Armando Sabaraín. Grábense bien esta cara, Armando Sabaraín. Chequen la cara. Hay que tenerlo muy pero muy pendiente. Mientras tanto, el jefe de la banda o de la mafia, presuntamente, ha hecho silencio absoluto. Nada, el tipo, nada al respecto, calladito, como si no fuera con él. Pues bien, violencia, intimidación y doble moral es lo que vamos a ver a continuación. Ante el silencio de la gente de bien, las autoridades y su prensa arrodillada, nos toca a nosotros difundir cómo opera la política tradicional. Ahí tienen al exmilitar, hoy candidato del Partido Conservador, generando pánico y rechazo. Venimos buscando a los vándalos, pero pues no tienen los vecinos del barrio que queremos que nos respeten el barrio. Sí, porque se tiraron las ventanas de las casas y que vivimos con nuestras familias. Pero es por la construcción. Venimos por los vándalos. Venimos por los vándalos, entreguen. Los de ayer. Fuerte, ¿no? No hay democracia ni libre expresión. Lo que vemos es un poco de violento actuando con total complacencia de los entes de control. ¿Qué dice nuestro alcalde de Bogotá? Nada al respecto. Rompen pancartas, destruyen símbolos de protesta protegidos por nuestra constitución política. Ese es su ADN político. Pero tranquilos, se van a quemar solitos. El país quiere gente nueva, fresca, preparada y sobre todo sin odio. Miren lo que le pasó a Angélica Lozano. Buenas tardes. Su merced. ¿Qué? Yo apoyo unas cosas y otras no. ¿Usted sabía que yo salvé la reforma laboral? La Junta ayudó a hundir. La y salvé. están hundiendo todo lo que venga de Petro. Lo que dicen por las noticias es mentira. Muchas cosas sí. ¿No ha visto las mentiras que dicen de Petro? ¿O usted cree todo lo que dicen contra Petro? Yo no creo nada de lo que hablan mal de Petro. Ven, como usted es un señor, yo lo respeto, mire. Lo que pasa es que nosotros... Espere, señor, pero es que usted habla, grita. Pero no puede despertar a comer mentiras. Mire, la señora Vicky Dávila se inventó que dice que nosotros nos dejamos robar el metro. Ya la Corte lo archivó 2 años. Bueno. Se lo inventó. De todas maneras hay escándalos por todos lados. No por todo lado. Usted tiene derecho a que no le guste fulano, sutano o yo. Exacto. Usted tiene derecho. Lo que usted no puede es decir mentiras, decir que yo robé o decir... Eso dijeron en la prensa. pero entonces dice, la prensa dice que Petro robó. Algo dijeron de una Señor, campaña suya, ¿sí o no? y Pero sí lo dijeron. Vicky Dávila. ¿Y sabe qué hizo la Corte? Revisó todo y dijo es mentira. Bueno, y la Vicky Dávila se inventó. Entonces usted no puede repetir mentiras. ¿Sabe qué? Yo no doy la vida por Uribe ni por Petro. Lo que pasa es una Ni cosa, por Petro. que los partidos tradicionales ya perdieron toda la credibilidad. Los tradicionales, yo soy de un partido alternativo. ¿Cuál? Del Verde. ¿Cuántos años tiene el partido? 18. Bueno, es tradicional porque lleva más de 10 años. Señor, 18 años. ¿Usted sabe cuánto tiene el Partido Conservador y Liberal? 160 años. Este manda la vida por Petro, está enfermo. No, por Petro no, por el cambio. Por Petro. Por el cambio. Claro. Por Petro no, por el cambio. Señor. Fue por lana y salió trasquilada. Pues bien, intentó humillar al ciudadano y quedó por el piso ella. El tiro le salió por la culata, como decimos coloquialmente. Dice que este man, respete, no joda, que ese señor puede ser su papá. Vieja mal... Ni mejor no termino la palabra. Por otra parte, y que no sorprende, son las mentiras, la ignorancia, la falta de capacidad intelectual con la realidad. Resulta que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, donó unas ambulancias lanchas y el show no se hizo esperar y demuestra el nivel de ignorancia uribista. Pero veamos un par de videos de gente que sí sabe, que conoce el territorio, pero que además vive allá. Aquí en Maicao, sí, aquí en Maicao no hay playa, no hay río, pero tenemos un hospital de segunda complejidad, lo que hace de que recibamos usuarios de la Alta Guajira, que es la más importante, que es la que ha estado como más abandonada, de Manaure, Uribia, de Albania y de los corregimientos que están alrededor de nosotros. Creo que Maicao, como un creador de contenido uribista,
que creo que está como errado de la vida, no ha paseado, no ha venido por aquí nunca, porque la gente que ha estado aquí en La Guajira debe saber que para usted ir de Uribe allá a la Alta Nazaret son casi 15 hasta 20 horas, cuando está la Vía Buena o hasta Puerto López. Es un trayecto largo. Mucha gente dice, pero eso está pequeño. Por las tochas se demora ese tiempo uno. ¿Qué pasa? De que las ambulancias muchas veces se varaban, se atollaban. La persona, el herido que traían por Y o X razón, fallecía por lo mismo, porque no había vías de acceso. Ahora, con estas dos lanchas, sí, Maicao no tiene, como les digo, Maicao no tiene playa, no tiene río, pero hay vías marítimas cerca, como está la vía marítima que tiene Nazaret, la más cercana es Puerto Estrella. De Puerto Estrella puede pasar a Puerto Bolívar. Y de allí se puede decidir si la persona pasa a Riguacha o a Maicao. Entonces no sé por qué se cierran la mente diciendo de que estas lanchas para qué sirven en Maicao, qué tal. Sí, eso es lógica, hasta un niño de 6 años lo sabe. Esto es lo mejor que le ha pasado a La Guajira. Y sí, hace años anhelaban esto. Así sean 2 lanchitas para que las personas las trasladaban. Pero como este gobierno está dando eso. Pues bien, si les queda duda, también tenemos el conocimiento y el concepto de un profesional que labora en ese territorio. Miren esta desgracia. Petro entrega 2 lanchas ambulancias a Maicao, pero Maicao no tiene ni mar ni río. Sí, entregó 2 lanchas a un municipio que no tiene mar y no tiene río. Hoy amanecieron las redes sociales encendidas con el supuesto escándalo de las ambulancias marítimas que adquirió el Hospital San José de Maicao a través del Ministerio de Salud. Vengan y les explico aquí para todas las personas que están hablando en las redes sociales que ni siquiera saben y conocen el contexto del territorio en donde estamos. Miren esto aquí tan grande y tan bonito que está aquí a mi espalda. Este es la nueva sede del Hospital de Nazaret. Aquí a mis espaldas había un hospital de primer nivel que se estaba también cayendo. Y el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud están construyendo un hospital de segundo nivel en la Alta Guajira, en la zona norte extrema. Aquí se está construyendo hasta quirófanos, sala de recuperación, hospitalización adultos y pediátrica, que eso no lo había en el territorio. Para llegar a esta zona se requieren de 7 u 8 horas en unas vías en muy malas condiciones. Son trochas de piedras, de arena, de arroyos, de charcos, de pasar por las salinas del mar. Y es una odisea llegar a esta zona. Y allá al fondo tenemos un hospital de segundo nivel, que es un hospital sede campaña que también mostró el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, que hace parte de la sede del Hospital San José de Maicao. Allá realizamos atenciones en pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, anestesia, realizamos cesárea y urgencia, procedimientos quirúrgicos, hospitalización adulto, hospitalización pediátrica. Pero hay pacientes que nos llegan a nosotros como especialistas en muy malas condiciones generales y requieren un 3er o 4º nivel de atención. Para trasladarlos hacia Maicao, a veces es muy complejo cuando estamos en la ola invernal. A veces son 2 y 3 días para salir y cruzar los arroyos. Y también se expone la vida del personal de salud y se expone hasta más la vida del paciente. Pero los que vivimos y conocemos la zona de La Guajira, esto es una zona que está rodeada de mar. Ya hemos sacado pacientes por lanchas desde Puerto Estrella hasta Puerto López, de Bahía Honda hasta Puerto López y de ahí directo para Maicao. Para eso se hicieron esas lanchas marítimas, para seguir salvando vidas en esta zona tan olvidada, en donde nada llegaba nunca el sistema de salud, en donde hoy se está haciendo dignamente un hospital de segundo nivel y vamos a seguir salvando vidas. No, y ahora dirán que el médico es petrista. Bien, esa es la verdad. Lo mismo pasó cuando Petro habló de gas por cable. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, memoria. Gas por cable, dijo Petro, y salieron todos los uribistas, los picolovers, toda esta partida de orangutanes estúpidos a decir que tenemos el presidente más idiota del mundo. Ustedes no tienen Google, no tienen ChatGPT que le pregunten, ChatGPT está en el teléfono y tú le preguntas, oye ChatGPT, ¿esta monda es verdad o no? O ustedes solo repiten lo que dice su influencer de política favorito, porque estas personas son influencers. Ellos no son dignos de ocupar un cargo político en este país. Petro habló de los ríos voladores, un fenómeno real, científico, comprobado. Básicamente, el Amazonas y otras selvas botan tanta humedad en el aire que se arman literalmente ríos en el cielo. Son corrientes de vapor que se desplazan como si fueran ríos invisibles y alimentan lluvias en Panamá, en Colombia, en el sur de Brasil, normal. ¿Cómo me entero de esto? ChatGPT, le pregunto, oye ChatGPT, ¿esta monda es verdad? Sí, no. ¿Compruebo o desmiento? Petro dijo, posible transportar gas por cable. El presidente más bruto, que ignorante, se activó el circo de la politiquería. Y no es que el gas se vaya a meter dentro del cable, obviamente. Está hablando de usar la energía del gas y transportarla como si fuera electricidad, cosa que ya se hace, ya existe esa tecnología. Pero claro, en este país hacer una investigación de 3 segundos es mucho pedir. Entonces la pregunta no es si Petro es el bruto. La pregunta aquí es si es que la oposición es demasiado estúpida o son unos genios maquiavélicos que se están aprovechando de la ignorancia del pueblo colombiano para venir y tomar cualquier fragmento e irse en contra. Porque saben que ustedes no van a buscar nada, que ustedes traen entero, que ustedes creen cualquier estupidez que sale de su boca. Entonces dicen, ay, agarro esto y yo sé cómo hablarle al pueblo colombiano porque son unos genios maquiavélicos de la manipulación. Y ahí es donde sí da miedo, porque si las personas que nos quieren volver a gobernar y se quieren quedar pegadas como una garrapata al poder, juegan con la ignorancia y para remate el pueblo les cree, estamos jodidos.
Pues bien, recuerda siempre no creerme, investigue y corrobore la información en otros medios, no trague entero. Así que mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mires por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices, Jean-Pierre les dice.